Cuando terminé el secundario ya sabía que iba a ser abogada, pero un año antes dudaba entre tres carreras: psicóloga, profesora de historia o abogada. Pero me terminó de decidir que trabajé en un estudio jurídico desde los 15 años. Es decir, iba al secundario y trabajaba. Trabajé en el mismo estudio jurídico, luego en tribunales, y ahí me recibí. Y en lugar de quedarme en tribunales ya recibida, si bien tuve alguna posibilidad, decidí hacer la profesión. Bueno, estamos hablando de los 70, yo me recibí en el 78. Yo digo que el siglo XX fue el siglo de conquista de derechos de las mujeres, pero una cosa eran los derechos en los papeles y otra cosa muy distinta la conquista real de derechos. En los 70 y en plena dictadura, como yo me recibí, todavía teníamos una cantidad de limitaciones en la práctica de las mujeres enorme. Por ejemplo, hasta el año 1984 las mujeres argentinas no ejercíamos la patria potestad de los hijos que traíamos al mundo. La patria potestad la ejercían los varones. Digo solamente ese ejemplo como para ver que en materia de derechos tampoco teníamos todo logrado, sino que la patria potestad, nosotros paríamos los hijos, pero no teníamos la patria potestad sobre sus hijos. Yo digo, escuchaba a personas de carne y hueso y escuchaba a maestros que vienen en los libros, digamos, ¿no? En los 70 leía mucho a los escritores latinoamericanos y por supuesto que he escuchado a mi mamá, he escuchado a muchas mujeres de la familia, a mi abuela, sobre todo a mi abuela Margarita. Yo llevo el nombre de las dos abuelas, pero mi abuela Margarita, que murió cuando tenía 75 años, era una trabajadora desde la mañana hasta la noche, descendiente directa de italianos. Mi abuelo era italiano, el abuelo materno, y bueno, escuchaba mucho esas historias de vida y me fijaba mucho en las historias de vida de las mujeres y de las personas en general. Por eso que tengo alguna beta ligada a ese afán por ser psicóloga en el momento, ¿no? Pero y después escritores. A mí yo digo que la lectura abre la cabeza. En los 70 la leía a Simone de Beauvoir con El segundo sexo. Y realmente para mí fue un descubrimiento. Es decir, pensemos que Simone escribió El segundo sexo en la década a mediados del siglo XX, y ella ahí planteaba que uno no nace mujer, sino que se hace, planteando esto de que la división entre los sexos y ese segundo sexo que venía a ser el sexo femenino no era una cuestión que para nada tenía que ver con la naturaleza, sino que era una construcción cultural. Y desde esa elaboración de Simone en esos dos tomos grandes del segundo sexo, empecé a repensar el rol de la mujer. A mí me sirvieron mucho los libros en cuanto a historia, en cuanto al rol de la mujer. Fui docente muchos años de derechos humanos, de la materia de derechos humanos en las cátedras de la Universidad de Entre Ríos. Fui 20 años profesora de la cátedra de derechos humanos y, por supuesto, ese amor por el derecho que ahora sé con la profesión de abogacía también tuvo que ver con esa otra mirada de los derechos humanos, que es una mirada propia del siglo XX. Porque si bien los derechos humanos se fueron conquistando a lo largo de la historia de la humanidad, también después de las tres revoluciones, la Revolución Francesa, la inglesa y la norteamericana, cuando más se desarrollaron esas cartas de derecho, fue durante el siglo XX. No, por supuesto que cambiaría muchas cosas, pero porque pretendo ser autocrítica, entonces siempre reviso las cosas que he hecho. Yo mentiría si digo no revisaría nada, no, al contrario, yo creo que yo revisaría y haría diferentes muchas cosas. Pero en las funciones, si la pregunta fila hacia la función pública, lo que más me ha gustado es la labor ejecutiva, tanto la que desarrollé en la municipalidad como la que desarrollo actualmente. Porque lo legislativo, si bien como abogada me siento hábil para armar una ley, es un proceso que tiene mucha lentitud. En cambio, lo ejecutivo, a todos los que hemos transitado el ejecutivo nos pasa, los resultados se pueden ver, uno los puede palpar, los puede medir, incluso puede criticarse, digamos, bueno, si lo haría de nuevo, no lo hago de este modo. La función pública no es fácil,
porque una cosa es verla de afuera y decir, ¿cómo no hacen esto, lo otro? Bueno, los staff estatales tienen ciertas burocracias y las burocracias son buenas en tanto hacen a la transparencia frente a la población y son muy malas cuando son manipuladas por aquellas personas que transforman a los estados en una carrera de obstáculos. Yo creo que el permanente desafío de cualquiera que abraza la función pública tiene que ser que el accionar de uno sea transparente como para cumplir todas las normas internas y las reglas, pero que de algún modo uno sepa mucho cómo funciona el Estado para poder trascender, para poder superar los obstáculos inútiles, porque hay mucha burocracia que es inútil. Por ejemplo, los pases en la administración pública, pase A, todo eso, son costumbres de la administración con las que hay que barrer. Y creo que se pueden agilizar muchísimo más los procesos. Bueno, la ONU dice, ONU Mujeres dice que van a pasar muchos años hasta que se logre consolidar un proceso de igualdad real. Yo creo que depende mucho de las mujeres, es decir, de cómo nosotros vamos criando cada vez a nuestros hijos varones con más conceptos de igualdad. Porque muchas veces las mujeres reproducimos el patriarcado, entonces, y también de una educación que tiene que ser recíproca entre varones y mujeres para poner en la agenda y en la mesa de todos los días, sin choque, digamos, tratando por lo menos de que no haya choque, poner en la agenda la situación de que somos iguales y ponerlo en la práctica. Creo que poco, porque trato de hacerme tiempo para hijos, nietos, tengo 7 nietos, no logro quizá tener todos los tiempos que quisiera, pero sí, se dejan muchas cosas. Igualmente, lo que dejé fue la profesión, porque en este proceso de ser ministra de gobierno tengo incompatibilidad con ser abogada. Y también desde 2003, que fui legisladora y distintas funciones públicas, prácticamente la profesión la dejé de hacer. Yo creo que la mujer tiene que animarse a hablar, a dar su opinión en todos los espacios. A veces las mujeres nos retraemos de opinar, incluso sobre cuestiones políticas, porque estamos acostumbradas a hacer una segunda palabra, no una primera palabra. En esos procesos tenemos que observarnos a nosotras y procesar distinto. Paraná es una ciudad democrática, no es una ciudad estratificada, no hay aristocracia, por así decirlo, como suele haber en algunas sociedades que son más estratificadas, y eso ayuda. Pero hay que trabajar, tomar la palabra, animarnos a hablar. Y podemos decir cosas que no sean importantes, podemos decir cosas que a alguno le parezca una pavada, pero hay que animarse, porque los varones por lo general no están preguntándose si van a decir una cosa importante o no, la dicen. Y yo creo que ahí hay que tomar la palabra. Por eso me gusta cuando las chicas abordan, por ejemplo, temas económicos. Me parece que la mujer tiene que hurgar más en los temas económicos, en los grandes temas de la sociedad. Ahí está una construcción transversal del feminismo, porque construir feminismo no es solamente bregar por los derechos de las mujeres, sino poder advertir en nuestra vida que la familia es de los dos, los derechos de los chicos son de los dos, la economía es de los dos, y las tareas que típicamente son de los varones también pueden ser de las mujeres. Yo creo que ahora se ha dado un proceso muy, muy interesante con el actual intendente, con Adam Ball, que es que la ciudad creció estratégicamente, es decir, tiene grandes avenidas, conexiones. Hoy se abre una licitación de un planetario que va a ser un convocante del turismo. También se está pensando en un distrito del conocimiento para desarrollar las industrias, el software, las tecnologías en la ciudad, que es una proyección de trabajo. Se está ampliando el parque industrial. Entonces yo creo que se está pensando la ciudad
de un modo muy virtuoso que nos reafirma no solamente como una capital administrativa que viene siendo la ciudad históricamente, sino como una capital que pueda atraer inversión y sobre todo me la imagino haciendo un eje turístico con otras localidades ribereñas del Paraná, haciendo un turismo ecológico y haciendo un turismo que combine con la vecina ciudad de Santa Fe, porque somos un área metropolitana muy grande que tiene que explotar conjuntamente su potencialidad. Yo he venido pensando mucho en la situación de Concordia y en otras situaciones, por ejemplo. Bueno, a ver, voy a poner dos ejemplos, Concordia y Santa Elena. Santa Elena creció bajo el modelo de la ciudad fábrica. Entonces, cuando la ciudad fábrica cuando dejó de existir el frigorífico, hubo una enorme disminución de calidad de vida, más analfabetismo, más prostitución. Es como que cayeron todos los males sobre Santa Elena. Hoy día Santa Elena ha mejorado y mucho de la mano de otras proyecciones, a lo mejor un avance en derechos y algunas ayudas que ha recibido y en gestiones que se han proyectado bien. Igualmente, las ciudades que han sufrido la merma abrupta de puestos de trabajo, cosa que también pasó con Concordia cuando se terminó la represa de Salto Grande, Concordia tuvo por la represa un aluvión de trabajadores que muchos de ellos se quedaron allí. Y se agrega a esa dificultad del desempleo post-represa el cultivo estacional, es decir, el citrus, el arándano, los cultivos de la zona también implican que hay trabajadores que en algunos meses del año no perciben ingresos. Entonces, el trabajador estacional también genera un bache allí de ingresos para esas familias. Yo creo que en Concordia el desafío es que el trabajo dure todo el año y el ir generando más fuentes de trabajo justamente para evitar, porque por ahí se habla mucho del delito, pero yo le decía al intendente y al Consejo de Seguridad la última vez que nos reunimos, y que hay que pensar más en lo socioeconómico que en el delito, porque el delito es un emergente de otras situaciones de marginalidad que son las que tenemos que ir mirando para tratar de bajar esos niveles. El gobernador tiene una mirada muy constructiva en ese sentido, busca inversiones para la región y busca que los productos nuestros, entre los entrerrianos, se ubiquen en el mundo. De hecho, ha desarrollado muchos viajes, rondas de negocio. Lo que hay que buscar es más trabajo. Bueno, yo soy una agradecida a mucha gente, de mi familia hasta el pueblo entrerriano que en alguna oportunidad me eligió como diputada provincial, diputada nacional, a la función pública en general, al peronismo. Yo me siento muy agradecida. Si el día mañana me tocara irme a mi casa, me siento en paz, digamos, con agradecimiento. A la escuela, mencionaste el Cristo Redentor cuando comenzaste, tuve una hermosa escuela, tanto primaria como secundaria, que me dejó una huella de trabajo, de buena educación, de una congregación de las franciscanas de Gante que desarrollaban con mucho entusiasmo la educación y le debo mucho a mucha gente.